El Frente Oriental fue el escenario más brutal de la Segunda Guerra Mundial. En este territorio, donde se libraron las batallas más sangrientas, murieron 27 millones de soviéticos, 6 millones de alemanes y aliados del Eje, y millones de civiles. Fue un conflicto sin tregua, marcado por el odio, las represalias y una crueldad sin límites. Desde la invasión nazi en 1941, Hitler ordenó la exterminación sistemática de soviéticos, aplicando la política de tierra arrasada. Pero cuando el Ejército Rojo comenzó a recuperar terreno, la venganza fue despiadada. Cerca de 1 millón de soldados alemanes capturados murieron en campos soviéticos, víctimas del hambre, el frío o la brutalidad de sus captores. En batallas como Stalingrado, Leningrado y la Operación Bagration, los nazis fueron cercados y aniquilados sin piedad. Los partisanos, muchas veces mujeres, ejecutaban a soldados enemigos con una frialdad escalofriante. En las últimas semanas de la guerra, incluso prisioneras alemanas fueron víctimas de torturas y represalias. La venganza soviética, el trato brutal a los prisioneros alemanes en el Frente Oriental. Hitler no estaba preparado para lo que encontró en el Frente Oriental. El frío extremo, la resistencia del ejército soviético y los ataques constantes de los partisanos convirtieron el avance hacia Moscú en un suplicio. Miles de soldados nazis murieron por falta de comida, bajas temperaturas y emboscadas. Sin embargo, para muchos, esos peligros fueron preferibles a lo que vivieron aquellos que cayeron prisioneros. La población soviética, llena de ira por lo que habían sufrido, no tuvo piedad con ellos. Desde el inicio de la invasión, Hitler ordenó a sus tropas eliminar a cualquiera que pudiera ser visto como enemigo, incluyendo a civiles. En su camino, las tropas alemanas destruyeron pueblos, aniquilaron familias y redujeron ciudades a escombros. A diferencia del trato que dieron en otros lugares, en territorio soviético no dejaron nada en pie. Además, en su retirada, aplicaron la política de tierra arrasada, incendiando cultivos, destruyendo edificios y ejecutando a quienes encontraban. Pero cuando el Ejército Rojo comenzó a recuperar territorio, el sufrimiento que Alemania había causado se volvió contra ellos. Las atrocidades nazis quedaron grabadas en la memoria de los soviéticos, que no necesitaron discursos propagandísticos para odiar a sus enemigos. Muchos de los soldados que lucharon contra Alemania habían perdido a sus seres queridos y visto sus hogares en ruinas. La URSS soportó el mayor número de pérdidas humanas, con más de 27 millones de muertos. Llenos de rabia, miles de jóvenes soviéticos se alistaron en el ejército con el deseo de expulsar al enemigo. Stalin también aplicó la táctica de tierra quemada, ordenando la destrucción de recursos esenciales para que los alemanes no pudieran aprovecharlos. Para cumplir con este plan, se formaron grupos especiales que podían eliminar a cualquiera que fuera visto como una amenaza. Estos batallones incendiaron aldeas, redujeron escuelas a cenizas y acabaron con la vida de miles de prisioneros considerados peligrosos para el régimen. Los alemanes capturados fueron puestos bajo custodia de la policía secreta, encargada de trasladarlos a campos de detención en el interior del país. Sin embargo, la falta de medios de transporte hizo que la mayoría fueran obligados a recorrer grandes distancias a pie bajo condiciones extremas. En Ucrania y Bielorrusia Occidental, 60.000 fueron desplazados de esta manera. Según los registros, más de 9.800 fueron ejecutados en prisiones, 1.443 murieron en el trayecto, 59 fueron abatidos al intentar escapar, 23 fallecieron en bombardeos y 1.057 perecieron por otras razones. Entre ellos no solo había soldados, sino también prisioneros políticos encarcelados antes de la guerra. En total, cerca de 1 millón de soldados nazis perdieron la vida bajo custodia soviética. De los 90.000 capturados tras la batalla de Stalingrado, apenas 5.000 consiguieron regresar a Alemania. Para entender esta matanza, es esencial considerar que las autoridades soviéticas no solo pasaban por alto la crueldad contra los prisioneros alemanes, sino que en ocasiones la promovían. No veían estos actos como violaciones a tratados ni como crímenes de guerra, sino como un deber hacia su nación: erradicar a los fascistas del mundo. A medida que la guerra avanzaba,
Los líderes políticos del Ejército Rojo intentaron restringir la ejecución de prisioneros, ya que podrían ser útiles como fuente de información. Sin embargo, estos intentos fueron en vano. En pleno combate, ni soldados ni comandantes se preocupaban por capturar a los enemigos. Se han documentado casos en los que los prisioneros fueron apuñalados o estrangulados hasta morir. Al no poder impedir que sus tropas mataran a los alemanes rendidos, el Ejército Rojo optó por una solución administrativa. Ordenó a sus oficiales que, al menos, llevaran un registro de las armas y objetos personales tomados de los cadáveres nazis. El cerco de la muerte, Leningrado 1941 a 1944. En agosto de 1941, las tropas alemanas lanzaron un ataque contra Leningrado. Durante los 3 meses siguientes, conocidos como los Meses Negros, 400.000 personas se dedicaron a levantar defensas mientras la lucha continuaba. Además, 160.000 ciudadanos se unieron a las filas del Ejército Rojo. En toda la ciudad se organizaron batallones con obreros y hasta grupos de estudiantes, quienes colaboraron cavando trincheras para la inminente batalla. El 7 de septiembre, la 20ª División Motorizada de Alemania conquistó Schlisselburg, bloqueando el acceso terrestre a Leningrado. También cortaron las vías que conectaban con Moscú y, con ayuda finlandesa, tomaron el ferrocarril hacia Murmansk. Así comenzó un asedio que se extendería por más de 2 años. Este cerco es considerado uno de los más devastadores de la historia, con un impacto humano inmenso debido a la cantidad de muertes. Se estima que alrededor de 1,5 millones de personas perecieron como consecuencia directa del bloqueo, convirtiéndolo en una masacre perpetrada por los invasores. Cuando Hitler confirmó que Leningrado estaba completamente aislada, ordenó su destrucción total, sin aceptar rendiciones. El 9 de septiembre, el Grupo de Ejércitos Norte inició el asalto final, logrando avanzar 11 kilómetros en 10 días. No obstante, el avance hacia el centro se hizo cada vez más lento y el costo en vidas aumentó. Impaciente, Hitler cambió de estrategia. En lugar de tomar la ciudad por la fuerza, decidió someterla a la inanición. El Grupo de Ejércitos Centro, mientras tanto, quedó inmovilizado por intensos ataques soviéticos, especialmente la ofensiva de Yelnya, donde los nazis sufrieron su primera derrota táctica importante. Esta victoria elevó la moral del Ejército Rojo. Ante estos contratiempos, Hitler optó por enfocarse nuevamente en la conquista de Moscú, ordenando que el tercer y cuarto ejércitos Panzer abandonaran el sitio de Leningrado para reforzar la ofensiva hacia la capital soviética. Los combatientes soviéticos, muchos de los cuales tenían familiares atrapados en Leningrado, no permitirían que los alemanes triunfaran. Surgieron innumerables actos heroicos durante esta etapa de la guerra. Uno de los más destacados fue protagonizado por Emir Lumanov, teniente superior de origen crimeo en el Ejército Rojo. Gracias a su dominio del alemán, se infiltró en territorio enemigo el 20 de julio de 1941. Haciéndose pasar por oficial nazi, inspeccionó una unidad enemiga, logrando que los soldados entregaran sus armas para identificarse. Una vez desarmados, capturó a toda la compañía y, al no encontrar oficiales con información útil, ordenó su ejecución frente a un muro de ladrillos. Poco después, los nazis sitiaron Leningrado y Lumanov asumió el mando de un batallón en la ofensiva de Yelnya. Durante agosto de 1941, los enfrentamientos en Yelnya fueron extremadamente feroces. El 11 de agosto recibió órdenes de avanzar con su batallón y expulsar a los nazis de las laderas occidentales. En una jornada, eliminaron a 200 enemigos. Al seguir avanzando, capturaron 4 cañones antitanque y 2 tanques alemanes. El 31 de agosto, su batallón enfrentó una grave escasez de municiones y alimentos, pero continuó combatiendo. Superados en número, lucharon durante 4 días hasta romper el cerco. Sin embargo, Lumanov cayó en combate el 5 de septiembre de 1941. Durante el combate, logró quitar la vida a numerosos soldados enemigos. La trampa en Bielorrusia, el día D soviético. Lejos de las costas atlánticas, en lo más profundo de los densos bosques bielorrusos, los soviéticos preparaban un golpe definitivo contra las tropas alemanas.
Mientras en Normandía, el 6 de junio de 1944, los aliados combatían ferozmente por tomar las playas y eliminar las posiciones defensivas del enemigo, el Ejército Rojo organizaba una ofensiva masiva diseñada para arrasar con las fuerzas nazis en el este. Esta operación, denominada Bagration, en honor al general ruso Piotr Bagration, quien se enfrentó a Napoleón, tenía como objetivo aplastar al grupo de ejércitos centro y acelerar la caída del Tercer Reich. La idea de esta ofensiva surgió en la Conferencia de Teherán, donde Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt acordaron coordinar ataques en distintos frentes para debilitar a Alemania. Con la Wehrmacht desviando fuerzas hacia Francia para contener el desembarco aliado, el momento era perfecto para lanzar un ataque devastador en Bielorrusia. Stalin planeó atravesar un terreno difícil compuesto por pantanos, ríos y espesos bosques, con el fin de tomar por sorpresa a las tropas alemanas y eliminar cualquier posibilidad de resistencia organizada. El 22 de junio de 1944 se convirtió en el Día D soviético. Más de 2 millones de soldados, apoyados por más de 5.000 tanques y 7.000 aviones, avanzaron sigilosamente por los bosques de Bielorrusia, en la que fue la maniobra de engaño más elaborada de la guerra. Conocida como Maskirovka, término ruso para camuflaje, esta estrategia implicó el movimiento de convoyes durante la noche sin luces, la emisión de órdenes con semanas de anticipación para evitar su detección y el uso de distracciones en Ucrania para engañar a los aviones de reconocimiento enemigos. Además, la ayuda de unos 270.000 partisanos soviéticos fue clave para sembrar el caos y debilitar las posiciones alemanas antes del ataque principal. El 23 de junio, la ofensiva comenzó con varios ataques contra la infraestructura del enemigo. Aunque algunos intentos de sabotaje fueron frustrados y los partisanos capturados o eliminados, se lograron importantes avances. Se destruyeron rutas de abastecimiento, puentes y redes ferroviarias, lo que dificultó la movilidad alemana. Un éxito clave fue la creación de un corredor de 27 kilómetros de largo por parte de la Brigada Zelezniak, permitiendo el rápido avance de las tropas soviéticas. Mientras tanto, las 34 divisiones alemanas, que sumaban unos 800.000 soldados, se encontraban en una situación crítica. La mitad de sus fuerzas estaban compuestas por reclutas inexpertos y personal no combatiente. Mal equipados, con escasez de combustible y sin refuerzos a la vista, los alemanes sabían que un ataque era inminente, pero desconocían la dirección exacta desde la que llegaría el golpe. Sin preparación suficiente y con su estructura defensiva debilitada, la Wehrmacht estaba a punto de enfrentar una de las derrotas más aplastantes de toda la guerra. El historiador Karl-Heinz Frieser describió la guerra en el frente oriental como la «guerra del pobre», reflejando la desesperada situación de la Wehrmacht. Desde el inicio de la ofensiva soviética, el 23 de junio de 1944, las líneas alemanas fueron destrozadas en 6 sectores distintos por los ataques incesantes del Ejército Rojo. Miles de soldados alemanes quedaron atrapados en distintos puntos, enfrentando constantes embestidas de las tropas soviéticas. Sin refuerzos, suministros ni combustible suficiente, la defensa alemana comenzó a desmoronarse. Tras aplastar a 2 batallones enemigos, los soviéticos lograron cruzar el río Dvina, avanzando hacia la estratégica ciudad de Vitebsk. Sin embargo, el Estado Mayor alemán aún creía que aquel ataque no era el principal y que la ofensiva real vendría desde Ucrania. A pesar de la catastrófica situación, Hitler se negó a permitir la retirada de sus tropas. La Wehrmacht, cada vez más fragmentada, operaba de manera aislada, sin posibilidad de coordinar una respuesta efectiva. Mientras tanto, los soviéticos estrechaban el cerco sobre Minsk, dejando a los alemanes sin salida. La destrucción de las tropas nazis en Bielorrusia alcanzó una magnitud superior incluso a la debacle sufrida en Stalingrado. Los soviéticos solo esperaban que los alemanes movieran sus pocas reservas desde el norte y el sur, lo que garantizaría una victoria aún más aplastante. Mientras el Ejército Rojo avanzaba sobre Bielorrusia, en Polonia, la resistencia del Armia Krajova iniciaba el levantamiento de Varsovia el 1 de agosto de 1944. Stalin, convencido de que Bielorrusia estaba asegurada, decidió dirigir su ofensiva hacia la capital polaca. Sin embargo,
Un grave error estratégico expuso a los blindados soviéticos, que avanzaban paralelos al río Vístula, dejándolos vulnerables. Aprovechando esta debilidad, el mariscal alemán Walter Model organizó un contraataque con fuerzas blindadas. En apenas 48 horas, los soviéticos sufrieron una devastadora derrota. La muerte en manos de mujeres, alemanes asesinados en el frente. Cuando los nazis invadieron la Unión Soviética, jamás imaginaron que se enfrentarían a una cantidad tan significativa de mujeres dentro del Ejército Rojo. Para muchos de ellos, el simple hecho de luchar contra combatientes femeninas resultaba algo inconcebible, mientras que en otros despertaba impulsos primitivos y oscuros. Más de 800.000 mujeres sirvieron en las filas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial, destacando en múltiples roles de combate. Algunas de las más temidas fueron las pilotos de bombardeo nocturno, apodadas brujas nocturnas, y las letales francotiradoras como Lyudmila Pavlichenko y Roza Shanina. Entre 1941 y 1945, aproximadamente 2.484 francotiradoras soviéticas fueron enviadas al frente, logrando eliminar a más de 11.280 enemigos. Cuando Alemania lanzó su ataque contra la URSS el 22 de junio de 1941, miles de mujeres acudieron a los centros de reclutamiento para enlistarse, pero la mayoría fue rechazada por no tener experiencia militar. Sin embargo, tras las devastadoras pérdidas en la Operación Barbarroja, la necesidad de soldados obligó a cambiar de estrategia y las mujeres comenzaron a recibir más oportunidades en el frente. El alto mando soviético autorizó su ingreso en diversas áreas, desde unidades médicas hasta batallones de combate. A pesar de ello, más del 50% de las reclutas fueron asignadas al área sanitaria dentro del ejército. Se convirtieron en el 41% del personal médico en el frente de batalla y en la totalidad del personal de enfermería. Estas mujeres realizaban su labor bajo condiciones extremas, con un riesgo de muerte constante. De hecho, el personal sanitario fue el segundo con más bajas en combate, solo superado por la infantería. Muchas de ellas fueron reconocidas como heroínas de la Unión Soviética y tras la guerra recibieron el cariño y respeto de sus comunidades. Sin embargo, otras encontraron un destino mucho más trágico. En total, cerca de 6 millones de mujeres soviéticas perdieron la vida durante la guerra, de las cuales aproximadamente 2,5 millones formaban parte de la resistencia partisana contra la ocupación nazi. En muchas ocasiones, los soldados alemanes nunca llegaron a ver el rostro de quienes les daban muerte. Las francotiradoras soviéticas no solo tenían una puntería excepcional, sino que también sabían camuflarse perfectamente y esperar el momento ideal para disparar. Más de 2.000 mujeres fueron entrenadas como tiradoras de precisión y enviadas a los frentes más peligrosos. Sin apoyo cercano, pasaban horas inmóviles, ocultas entre la maleza o los escombros, esperando el instante perfecto para abatir al enemigo. Un caso extraordinario es el de Tania Baramsina, una exmaestra de preescolar que, en el frente bielorruso, eliminó a 16 soldados enemigos antes de lanzarse en paracaídas tras las líneas nazis, donde acabó con otros 20. Durante una misión, quedó atrapada en una trinchera mientras auxiliaba a compañeros heridos. Al ver acercarse a los primeros 3 soldados alemanes, abrió fuego con su ametralladora y los abatió en el acto. Más enemigos llegaron, pero ella continuó disparando hasta quedarse sin balas. Sin munición y sin forma de escapar, fue rodeada. 2 nazis lograron entrar en la trinchera y tras golpearla brutalmente, la arrastraron por el cabello. Luego comenzaron a torturarla sin piedad, apuñalándola con bayonetas mientras ella les gritaba que pagarían por sus crímenes. Uno de los soldados decidió acabar con su vida de una manera espantosa. Utilizó un rifle antitanque, diseñado para perforar blindajes de acero, y le disparó a quemarropa. Cuando sus compañeros encontraron su cuerpo al amanecer, estaba completamente irreconocible. Masacres en la sombra, la lucha y el martirio de los partisanos. Cuando los ejércitos alemanes avanzaron sobre la Unión Soviética, la resistencia surgió en numerosas ciudades y aldeas. Hombres y mujeres se organizaron para oponerse al enemigo. Entre ellas, muchas mujeres vieron en la lucha clandestina una oportunidad para defender su patria, ya que el Ejército Rojo no las aceptaba fácilmente en sus filas.
Algunas de las más valientes y destacadas combatientes fueron jóvenes que marcaron la historia con su sacrificio. En octubre de 1941, una estudiante moscovita de 18 años, Zoya Kosmodemianskaya, se unió a un grupo partisano. Junto con sus compañeros, se infiltró en territorio ocupado, donde saboteaban el avance alemán destruyendo vías de comunicación y sembrando explosivos en los caminos. El 27 de noviembre de ese año, Kosmodemianskaya recibió la misión de incendiar el poblado de Petryshevo, donde se alojaba un regimiento de caballería alemán. Acompañada por Boris Krainov y Vasily Klubkov, incendió 3 viviendas antes de intentar prender fuego a una cuarta. En ese momento fue capturada mientras operaba en solitario. Tras su arresto, fue sometida a un brutal interrogatorio. La despojaron de su ropa, la golpearon sin piedad y la torturaron con 200 latigazos. Además, le quemaron varias zonas del cuerpo con hierro al rojo vivo. A pesar del sufrimiento, se negó a delatar a sus camaradas. Al día siguiente, la llevaron a la plaza del pueblo con un cartel en el cuello que decía «Incendiaria». Allí, ante la mirada de la población local, los nazis la colgaron. Su cuerpo quedó expuesto como advertencia. El 16 de febrero de 1942 fue la primera mujer en recibir el título de heroína de la Unión Soviética. Sin embargo, Kosmodemianskaya no fue la más joven en recibir esta condecoración. Ese honor lo obtuvo Zinaida Portnova, una luchadora bielorrusa de 16 años. En 1942, Portnova se unió a la resistencia local y comenzó distribuyendo panfletos soviéticos, escondiendo armas para los soldados y transmitiendo información sobre los movimientos alemanes. Con el tiempo, aprendió a manejar explosivos y armas de fuego, participando en ataques contra instalaciones enemigas, como una central eléctrica, una planta de ladrillos y un depósito de gas. Se estima que sus acciones pudieron haber causado la muerte de más de 100 soldados nazis. En 1943 consiguió empleo como ayudante de cocina en la localidad de Obol. En agosto, envenenó la comida destinada a la guarnición alemana. Al ser interrogada, negó cualquier implicación y probó la comida frente a los nazis para demostrar su inocencia. Como los efectos del veneno tardaron en aparecer, lograron engañarla y la dejaron ir. Más tarde, sufrió un intenso malestar y vómitos, pero logró sobrevivir tras beber suero de leche. Cuando no regresó a su puesto de trabajo, los alemanes sospecharon y comenzaron a buscarla. Sin embargo, no lograron capturarla hasta enero de 1944. La Gestapo la llevó a la aldea de Goriani para interrogarla. Su captor, creyéndola indefensa, se confió demasiado. En un descuido, la joven tomó su pistola y lo abatió. Luego, al llegar 2 soldados alertados por los disparos, también les disparó antes de intentar huir. Corrió hacia el bosque, pero fue alcanzada cerca del río. Después de ser capturada, sufrió brutales torturas antes de ser asesinada. Aún no había cumplido 18 años cuando perdió la vida. En 1958 le otorgaron de manera póstuma el título de heroína de la Unión Soviética. Hoy en día, en Minsk se erige un monumento en su memoria y varias organizaciones juveniles llevan su nombre. Víctimas de la derrota, el destino de las mujeres alemanas en el final de la guerra. Aunque Alemania no enviaba mujeres a combatir directamente, cuando comenzó la guerra en 1939, unas 140.000 estaban vinculadas a las Fuerzas Armadas. De este grupo, 50.000 desempeñaban funciones administrativas, mientras que 90.000 eran auxiliares. Con el paso de los años, esa cifra creció hasta alcanzar las 300.000 en 1944. Sus responsabilidades dentro del ejército se ampliaban constantemente y su presencia no se limitaba solo al territorio alemán. Muchas fueron desplegadas en el gobierno general, así como en Bielorrusia, los países bálticos, la Francia ocupada, Yugoslavia y Grecia. Entre ellas, cerca de 8.000 se encargaban de comunicaciones y aproximadamente 12.500 servían como asistentes en el campo de batalla. Por otro lado, alrededor de 130.000 mujeres formaban parte de la Luftwaffe, principalmente en tareas administrativas y auxiliares. Sin embargo, con el tiempo, algunas fueron asignadas a manejar baterías antiaéreas. Dado este contexto, era poco común que se encontraran mujeres en el frente de batalla, y mucho menos que fueran capturadas como prisioneras.
Pero conforme la situación del Tercer Reich se tornaba más desesperada, se distribuyeron armas entre las mujeres para su autodefensa. En los últimos días de la guerra, Hitler revocó sus anteriores posturas sobre la participación femenina en combate y aprobó la creación de un batallón compuesto exclusivamente por mujeres, esperando que esto influyera positivamente en la moral de los soldados. También había un número considerable de mujeres adscritas a la Cruz Roja alemana, quienes al estar asociadas a las Fuerzas Armadas estaban amparadas por la Convención de Ginebra. Desde el inicio del conflicto se estableció que ninguna mujer en servicio debía caer en manos enemigas. Por esta razón, la seguridad de estas integrantes recaía en los comandantes locales, quienes debían garantizar su protección en caso de peligro. El 30 de septiembre de 1944, ante la creciente amenaza de captura, se emitió una orden para retirar a todas las menores de 21 años de los territorios ocupados, luego de que algunas unidades femeninas fueran apresadas por las tropas soviéticas en Rumanía. Sin embargo, esta estrategia de repliegue se encontró con un dilema: la necesidad de mantenerlas en servicio para realizar funciones esenciales que permitieran liberar a más hombres para la lucha en el frente. Las prisioneras capturadas por los aliados fueron agrupadas de igual manera que los hombres tras la rendición alemana. Más de un centenar permanecieron retenidas en barracones al norte de Pilsen, donde, al organizar un coro para cantar ante sus vigilantes, fueron apodadas los Gorriones de Pilsen. Inicialmente bajo custodia estadounidense, la ciudad pasó luego a control soviético, lo que generó urgencia en decidir su destino. Sorprendentemente, la mayoría obtuvo la libertad, aunque tras una evaluación, una operadora de comunicaciones fue detenida por su relación con las SS. A pesar de esto, muchas se negaron a regresar a la zona soviética, temiendo lo que les aguardaba allí. No se sabe con certeza cuándo dejaron el cautiverio, pero se presume que todas fueron liberadas antes de finales de 1948. En los campos soviéticos a menudo rapaban a las reclusas, y algunas fueron encarceladas. Se estima que unas 200 murieron en los últimos días del conflicto. Aunque no hay documentos oficiales al respecto, se cree que fueron sometidas a torturas hasta la muerte para obligarlas a admitir su implicación en crímenes del régimen nazi. Aquellas que recuperaron la libertad tampoco encontraron un futuro esperanzador. La rápida excarcelación de algunas las dejó expuestas a una ola de represalias dirigidas contra excolaboradores del Tercer Reich. La hostilidad hacia los alemanes, avivada por el recuerdo de las atrocidades en Leningrado y otras ciudades, estalló en actos de violencia descontrolada. Las fuerzas soviéticas, en muchos casos, no intervinieron mientras estas mujeres eran brutalmente golpeadas o apedreadas por multitudes furiosas en las calles. La sentencia de muerte en el Gulag, el trato brutal a los prisioneros alemanes en la Unión Soviética. Cuando las tropas de Hitler lanzaron su ataque contra la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, ya existía un mecanismo para manejar a los capturados en combate. Se trataba del Gulag, una red de campos de internamiento donde las autoridades tenían experiencia en interrogatorios y administración de detenidos. Al comenzar la Operación Barbarroja, la URSS disponía de 8 centros destinados a prisioneros de guerra, algunos exclusivos para oficiales y otros con condiciones aún más severas. Para hacer frente a la inminente llegada de soldados alemanes, se establecieron apresuradamente 30 instalaciones en Ucrania y Karelia. Sin embargo, debido al avance veloz de la Wehrmacht, solo 19 continuaban bajo control soviético tras un mes de enfrentamientos. En las primeras etapas del conflicto, la cantidad de alemanes en manos del Ejército Rojo fue baja, ya que las tropas soviéticas estaban en constante retirada. Estudios alemanes realizados tras la guerra indican que, a finales de 1941, alrededor de 30.000 soldados habían sido capturados. Entre ellos no solo había alemanes, sino también búlgaros, rumanos e italianos. La falta de atención médica incrementó la mortalidad en los campos, al igual que el resentimiento de los soldados soviéticos y la población local, lo que impedía cualquier gesto de compasión o reparto adicional de víveres. No solo los soviéticos sentían desprecio hacia los alemanes, los rumanos también manifestaban un profundo odio contra los oficiales de la Wehrmacht. Miles de soldados rumanos
fueron obligados por los nazis a combatir en Stalingrado y otros puntos del frente oriental. Cuando fueron capturados en 1942, la URSS no hizo distinciones entre ellos y los militares alemanes. Sin embargo, los rumanos no olvidaron el trato recibido. Durante el traslado a un campo de prisioneros, al cruzar el Volga, varios aprovecharon el momento para lanzar al agua a los oficiales alemanes responsables de su sufrimiento, causando la muerte de muchos en el río. Para la primavera de 1943, las autoridades soviéticas implementaron un registro detallado de los detenidos y comenzaron a trasladarlos a campos permanentes ubicados en Uzbekistán, Astracán y Karagandá. Los viajes se realizaban en trenes saturados, en trayectos que podían durar semanas en condiciones inhumanas. La escasez de agua y alimentos, sumada a la sobrepoblación de los vagones, provocó que de los primeros 30.000 transportados, solo la mitad llegara con vida. Poco antes, Pravda había publicado un discurso de Stalin, leído por millones, en el que ordenaba exterminar a cada soldado alemán enemigo. Desafiar al líder supremo conllevaba la pena de muerte, pero también podían ser enjuiciados si ignoraban la Convención de Ginebra. Ante este dilema, las tropas del Ejército Rojo y los agentes de la policía secreta optaban por el abandono, dejando que los prisioneros perecieran de manera lenta y agónica. El Ejército Rojo logró victorias decisivas en 1944, capturando a 700.000 combatientes del Eje solo ese año, principalmente en la segunda mitad. Los campos de internamiento carecían de espacio suficiente, alimentos, insumos médicos, vestimenta y medios de transporte. Esta crisis se agravaba cuando, tras ser capturados, los prisioneros eran despojados de sus pertenencias y vestimenta. Miles fallecieron en los primeros meses del año a causa de las bajas temperaturas, la desnutrición, problemas cardiovasculares y brotes de tifus. Esta situación se extendió a 1945, con el derrumbe del Tercer Reich y la rendición de más soldados alemanes y aliados. La URSS no mostró urgencia en mejorar las condiciones de confinamiento o traslado de los detenidos. Entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 1945, las tropas soviéticas capturaron alrededor de 2,5 millones de prisioneros en diversos frentes. 3 años después, solo el 33% de ellos seguía con vida. Gottlob Biedermann, el soldado alemán cautivo en Letonia. Gottlob Biedermann, oficial de la 132ª División de Infantería del Ejército Alemán, fue destinado al Frente Oriental en 1941. Participó en combates en Crimea, Sebastopol, Leningrado y el Bolsón de Curlandia. Fue en esta última zona donde su unidad entera cayó en manos soviéticas el 8 de mayo de 1945. Años después, su historia salió a la luz con la publicación de sus memorias en el año 2000, en las que detalló con crudeza los eventos vividos en el Frente Oriental y el trato recibido por parte del ejército soviético. El primer encuentro con sus captores fue violento. Las insignias y condecoraciones fueron arrancadas sin miramientos de sus uniformes. Alineados con los brazos en alto, los soldados vieron cómo les arrebataban relojes y anillos. Luego, los prisioneros fueron forzados a caminar durante 3 días sin alimento, lo que los llevó a ingerir hierba y corteza de árbol para mitigar el hambre. Al cabo de ese tiempo, su primera ración consistió en un caldo aguado de repollo. Después, fueron trasladados a un campo de prisioneros en Sloka, Letonia, donde fueron visitados por integrantes de una organización antifascista llamada Comité Nacional de Oficiales Alemanes, asociada al Comité Nacional por una Alemania Libre. Este grupo estaba formado por desertores y comunistas alemanes exiliados en la Unión Soviética. Intentaron convencer a los cautivos de los beneficios del comunismo, asegurando que harían llegar cartas a sus familias. Sin embargo, nunca cumplieron su palabra, ya que se trataba de un engaño para obtener información. Más adelante, los guardias hicieron que los prisioneros se desnudaran para examinar sus cuerpos en busca de tatuajes de las SS, pues portar uno significaba una condena segura. Aunque Biedermann no presenció ejecuciones, notó que quienes tenían estas marcas fueron separados del grupo y nunca más se supo de ellos. Se cree que fueron asesinados en el mismo campamento. En julio,
El recinto fue desmantelado y los cautivos fueron repartidos en distintos campos de trabajo. Allí, Biedermann encontró a prisioneros alemanes capturados en 1944 y quedó impactado por su deterioro. Los describió como sombras humanas, con cráneos rapados, rostros hundidos y miradas apagadas. Su piel tenía un tono grisáceo, caminaban con dificultad en precarios zuecos de madera y vestían harapos. A pesar de haber estado en cautiverio menos de un año, para Biedermann su aspecto reflejaba un destino sin esperanza. El 7 de noviembre, los guardias soviéticos informaron a Biedermann y a sus compañeros que la Wehrmacht ya no existía, que los rangos militares habían sido eliminados y que a partir de ese momento tendrían que trabajar para compensar los daños que los fascistas habían provocado en la Unión Soviética. No hay un registro exacto sobre cuántos prisioneros cayeron en manos soviéticas durante la guerra. Las cifras reportadas tanto por Alemania como por la URSS muestran discrepancias significativas, lo que dificulta obtener una cantidad precisa. Sin embargo, estimaciones sugieren que el total de prisioneros pudo haber superado el 1.000.000. Muchos soldados alemanes bajo custodia soviética, incluido Biedermann, fueron liberados progresivamente en 1948. Durante su tiempo como cautivo, fue trasladado por distintos campos, desde Letonia hasta Siberia, y posteriormente a un centro de trabajos forzados en Gagrilovo, dentro de la región del Cáucaso. Un día, él y otros 50 prisioneros fueron reunidos y subidos a un tren sin que nadie les informara sobre su destino. Al inicio, pensaron que simplemente estaban siendo trasladados a otro campo, pero al notar que la dirección del viaje los llevaba al oeste, comenzaron a tener esperanzas. Después de aproximadamente 7 días de trayecto, llegaron a la estación final en Frankfurt, cerca de Oder. Al bajar del tren, se les ordenó formar en fila y colocar todas sus pertenencias en el suelo. Representantes de las autoridades alemanas y de los aliados revisaron meticulosamente los objetos de cada prisionero. Biedermann superó la inspección sin problemas, pero un teniente que se encontraba a su lado llevaba consigo una caja de madera bien cerrada. Uno de los oficiales a cargo de la revisión rompió el sello y halló dentro una cruz de hierro. Como consecuencia, el teniente fue enviado nuevamente al tren y trasladado a otro lugar. No volvió a pisar suelo alemán hasta muchos años después. La pesadilla que no terminaba. Alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Debido al nivel de devastación que la Alemania nazi dejó en suelo soviético, la restauración del país se esperaba prolongada. Stalin había declarado en varias ocasiones que, tras la rendición del Eje, los prisioneros de cualquier nación enemiga enfrentarían años de trabajos forzados sin excepción. La participación de estas personas en la economía soviética había sido mencionada en comunicados oficiales de Moscú desde al menos 2 años antes. Durante la conferencia en Teherán, a finales de 1943, Stalin expresó que requeriría 4 millones de prisioneros como mano de obra durante un extenso periodo. En el verano de 1944, esa cifra aumentó a 5 millones por al menos una década, una demanda que repitió en reuniones con los demás líderes aliados. El 16 de diciembre de 1944 se emitió una orden general estableciendo que todo varón alemán entre 17 y 45 años, así como todas las mujeres de 18 a 30 años en las zonas del sureste europeo que fueran recuperadas del Eje y estuvieran en condiciones de trabajar, serían deportados a la Unión Soviética. En apenas 8 semanas, 110.000 personas fueron seleccionadas y transportadas, y otros 100.000 de la Alemania ocupada se sumaron a esta deportación en los primeros meses de 1945. Un destino similar aguardaba a los prisioneros de guerra alemanes capturados por las fuerzas soviéticas. Solo 100.000 fueron exentos por motivos de salud, edad o extrema juventud. El resto fue agrupado en aproximadamente 60 campos de concentración en Polonia y el este de Alemania antes de su traslado a la URSS, un proceso que culminó en octubre de 1945. Además, muchos prisioneros fueron enviados a ubicaciones estratégicas en otras regiones donde los recursos naturales eran clave, como en Yachimov, Checoslovaquia, donde se les obligó a extraer uranio para la industria nuclear soviética. Inicialmente, Stalin había indicado que los prisioneros serían retenidos hasta que la reconstrucción estuviera completa.
un periodo que él mismo calculó en 15 años. Sin embargo, en la práctica, la URSS comenzó a liberar a la mayoría de los cautivos del Eje entre mayo de 1945 y finales de 1949, lo que seguía siendo un plazo mucho más extenso que el de los otros aliados. En su mayoría, los liberados eran personas mayores, enfermas o sin capacidad laboral. El 6 de junio de 1945 se estableció que cualquier futura repatriación requeriría aprobación del Politburó y cumpliría criterios específicos. Para entonces, la policía secreta ya había registrado a 225.000 soldados alemanes y austríacos internados en hospitales o campos de concentración que no podían realizar trabajos forzados. Sin embargo, los oficiales quedaron excluidos de este beneficio y permanecieron cautivos. Para agosto, un total de 708.055 prisioneros fueron identificados como aptos para la liberación, de los cuales 412.000 eran alemanes, nuevamente bajo la condición de que fueran incapaces de realizar tareas laborales. Pero, ¿qué pasó con el resto? Si bien los soviéticos querían deshacerse de los prisioneros considerados inútiles para el trabajo, también buscaban impedir la liberación de aquellos identificados como opositores ideológicos. Cualquier individuo con posibles inclinaciones antisoviéticas debía permanecer en cautiverio bajo alguna justificación creíble. Con el objetivo de optimizar la capacidad laboral de los cautivos, Sergei Kruglov, en su papel de líder del Ministerio de Desarrollo, sugirió un programa que permitiera la repatriación de 150.000 personas incapaces de desempeñar labores físicas. Además, propuso incrementar en un 10% la alimentación del resto con la intención de elevar la productividad. Los testimonios alemanes sobre su tiempo en prisión describen el ambiente de escasez que dominaba los 2.500 campos dentro del territorio soviético. Sin embargo, también señalan que esta crisis no se limitaba a los cautivos, sino que afectaba a la población civil cercana. El país enfrentaba una falta generalizada de alimentos, pues la guerra había devastado su capacidad productiva. Entre las enfermedades más comunes, la disentería era frecuente, agravando aún más las condiciones de los detenidos. Los relatos de prisioneros detallan cómo el hambre moldeó su conducta. Acumulaban comida siempre que podían, evitaban ingerir ciertos productos pese a la desesperación y desarrollaron métodos para robar o intercambiar alimentos dentro del campo. La necesidad extrema también se manifestaba en la lentitud con la que realizaban cualquier actividad. El anhelo de huir de esa realidad llevó a varios prisioneros a infligirse daños físicos cuando descubrieron que los enfermos y quienes no podían trabajar eran enviados de regreso. Algunos llegaron al extremo de mutilarse, cortándose los dedos o dañando sus ojos con la intención de perder la vista. Otros optaron por tácticas menos evidentes, como ingerir grandes cantidades de sal para generar hinchazón y aparentar una dolencia grave. Se cree que unos pocos consiguieron su objetivo y fueron repatriados, aunque muchos terminaron perdiendo la vida en el intento. Conclusión. El Frente Oriental no solo fue el más mortífero de la Segunda Guerra Mundial, sino también el que dejó las cicatrices más profundas en la historia. A medida que la guerra avanzaba, el conflicto se volvió cada vez más cruel y la venganza se convirtió en un factor determinante en el destino de miles de soldados alemanes. Para 1944, la Wehrmacht estaba al borde del colapso. La operación Bagration, con más de 350.000 bajas alemanas, fue el golpe definitivo que marcó el inicio del fin del Tercer Reich en el este. Las ofensivas soviéticas no solo destruyeron divisiones enteras, sino que convirtieron a los soldados alemanes en presas de la desesperación, sin suministros ni posibilidad de escapar. Sin embargo, para muchos, la muerte en combate habría sido un destino más piadoso. Los prisioneros capturados fueron enviados a campos de trabajo forzado, donde el frío, el hambre y las enfermedades acabaron con cientos de miles. La crueldad no fue exclusiva del Ejército Rojo. Francotiradoras, partisanos y civiles participaron en ejecuciones sumarias. Para los pocos que lograron regresar a casa, la guerra nunca terminó realmente. Quedaron marcados por el horror de lo vivido. El invierno de 1945 marcó el final de la guerra en el Frente Oriental, pero las consecuencias de la violencia y el sufrimiento persistieron por décadas.